linfático. Siguiente, por favor. Ya, primero que todo tenemos que saber lo que es la definición de la hiperplasia folicular. Entonces vamos a decir que esta es una manifestación intensa de una respuesta de lo que son los linfocitos B ante un estímulo. Entonces esto va a producir un aumento del volumen de los ganglios regionales. Ahora en las imágenes que vemos en la diapositiva, lo que podemos observar es del lado izquierdo una masa subescapular que va a estar bien circunscrita, y lo que es la imagen del lado derecho vamos a observar una masa que va a estar bien delimitada, pero que va a tener cicatrices estrelladas en lo que es la zona central. Esta es una manifestación, como yo lo dije, intensa, que se da en adultos y también puede pensarse en la posibilidad, o sea, que se dé en la posibilidad de lo que es SIDA, artritis reumatoide o lo que es sífilis. Es muy común en lo que son los niños y también en los adolescentes. Y en la mayoría de los casos no se va a detectar la causa de esta. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a hablar un poco de lo que es la enfermedad de Castleman. Esta se la va a conocer como una hiperplasia gigante del ganglio linfático. Esta de aquí puede ser un hematoma ganglionar linfático, también conocido actualmente. Hablando un poco de lo que es la etiología, se desconoce, pero esta se caracteriza en sí por lo que es la presencia de masas pseudotumorales en el tejido linfático. Y acerca de la epidemiología, bueno, tenemos que se presenta en lo que son niños y adultos jóvenes, y esta no tiene una predominancia por el sexo o por la raza. Siguiente, por favor. Ya, ahora acerca de los cambios morfológicos, podemos ver en la diapositiva que tenemos estas imágenes macroscópicas en las cuales podemos describir que son masas de pequeño tamaño. Podemos también describir que tienen un tejido rosa. Dicho tejido también es blando y se va a encontrar lleno de calcificaciones. Siguiente, por favor. Ya, hablando de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vamos a tener que la enfermedad de Castleman, hay que recalcar que esta se va a presentar en forma central y también en forma unicéntrica. Esta va a ser benigna, por lo cual podemos ver en la tabla que tenemos en la diapositiva que se puede confirmar después de una resección quirúrgica entre un 80 y 90%. Según varios estudios recientes, también se ha demostrado que esta también es de forma extendida o puede ser también de forma multicéntrica. Entonces, aproximadamente, esta suele ser maligna en un 10 a 20%, lo cual conocemos que es muy poco. Y sus localizaciones van a ser muy variadas, como podemos ver. Vamos a tener la localización en el mediastino en un 60% de los pacientes, también una localización abdominal en un 14%, localización cervical en un 13%, en la localización axilar en un 4%, y también esta variante puede presentarse en otros lugares, como tenemos lo que es la glándula parótida, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el hígado, pene o la vulva. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto al diagnóstico, sabemos que debido a que la mayoría de estos pacientes van a poseer una masa indolora, que va a ser también en sintomatología, no va a presentar fiebre, se puede complicar un poco. Entonces, pero estas formas van a ser comunes y también eficaces para diagnosticar. Entre las más comunes vamos a tener lo que es la extirpación o exéresis quirúrgica de la masa, ¿ya? Este va a ser tanto diagnóstico como también un tratamiento curativo para dicha enfermedad. También, como tenemos en la diapositiva, podemos ver que sirven los estudios angiográficos, los cuales van a demostrar un intenso patrón de lo que es una vascularización periférica, y también van a demostrar van a relevar en sí lo que es una masa homogénea. Y esto de aquí va a presentar también lo que es un realce temprano junto con un contraste de forma hialinovascular, como podemos ver en las imágenes. Esta variante también va a ser multicéntrica, como ya lo mencioné anteriormente, y agresiva, y puede llegar a transformarse en un linfoma o un sarcoma de Kaposi.
Y también tenemos lo que son las tomografías para realizar un buen diagnóstico de esta enfermedad. Siguiente parte. Ya, y en el tratamiento, como ya lo mencioné, esta va a ser una resección quirúrgica de dicha masa linfática. Entonces, este tratamiento va a ser curativo y no va a presentar secuelas futuras, secuelas secundarias. En las imágenes podemos observar que hay un paciente el cual se realizó un procedimiento quirúrgico para poder extirpar lo que es la masa linfática, la cual estaba a nivel del cuello. Entonces podemos verlo antes y también después de la cirugía. Siguiente parte. Siguiente parte. Ya, gracias. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la hiperplasia interfolicular, que vamos a tener que esta se encuentra en la zona parafolicular. Esta va a tener linfocitos, inmunoblastos y plasmocitos. También podemos encontrar lo que son los folículos linfáticos que van a ser poco aparentes. También podemos decir que puede darse por infecciones virales, también se puede dar después de que un paciente recibe una vacuna, y también se puede dar por reacción a la terapia con difeindatoína, perdón. O también en las enfermedades autoinmunitarias como tenemos el lupus eritematoso. Siguiente, por favor. Ya. En la hiperplasia mixta vamos a tener que esta existe de una forma folicular o también puede existir de una forma interfolicular. Y a veces se va a presentar también en lo que es la hiperplasia sinusal, que en esta vamos a tener lo que es la mononucleosis infecciosa y también la toxoplasmosis. Esta va a ser una enfermedad linfoproliferativa, va a ser benigna y autolimitada. Esta va a ser causada por lo que es el virus Epstein-Barr, y decimos también que hay una infección primaria por el virus Epstein-Barr que generalmente es asintomática y esta va a dejar inmunidad. Este virus lo que va a hacer es penetrar en la laringe y va a replicarse en lo que es el epitelio faríngeo, lo cual va a provocar en el paciente síntomas como fiebre, faringitis, aumento de volumen generalizado de lo que son los ganglios linfáticos y la aparición en la sangre de células linfoides atípicas. Siguiente. Ya, ahora hablando un poco de lo que es la patogenia de esta, vamos a tener que el virus se va a unir a lo que son los linfocitos B por los receptores de la superficie. Luego, esto se va a integrar a lo que es el genoma y va a transformarse en una pequeña proporción de lo que son las células B que se van a multiplicar. Después, estas células B van a estimular una intensa respuesta en lo que son las células T y también lo que son las formas de las células linfoides atípicas T. Y por último, vamos a tener que estos son citotóxicos, por lo cual van a destruir a lo que son las células B y van a cesar lo que es la infección. Siguiente. Ya, ahora en lo que es la histiocytosis sinusal, primero vamos a tener lo que es la definición, que es un raro trastorno que es poco común, va a estar caracterizado también por una proliferación no neoplásica de lo que son histocitos en los ganglios linfáticos y también en los vasos linfáticos de localizaciones extraganglionares. En la etiología de esta vamos a tener el herpes humano 6 y el Epstein-Barr. El 90% de estos pacientes van a presentar lo que son linfadenopatías cervicales, bilaterales, masivas y también indoloras. Y en las manifestaciones clínicas tenemos que se van a presentar lo que son tumefacciones cervicales bilaterales, masivas indoloras, y también suele aparecer en la edad de entre los 20 y 40 años. Siguiente parte. Ya, en los cambios morfológicos de esta, como podemos observar en la diapositiva, primero, esas fotos van a ser de mononucleosis infecciosa. Entonces, ya sabemos que la mononucleosis infecciosa se va a dar por lo que es la infección del virus Epstein-Barr, y esta se va a manifestar en un paciente con lo que es cansancio, fiebre, faringitis o adenopatías.
En esta imagen que observamos, tenemos un paciente con mononucleosis infecciosa en el que el virus va a infectar lo que es el epitelio de la orofaringe y también las glándulas salivares, debido a su replicación, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces es por ello que las células B son infectadas al contacto con lo que son las células del epitelio, mientras que los linfocitos de las criptas tonsilares son infectadas directamente a través de lo que es el torrente circulatorio. Como un breve recordatorio, tenemos que otras causas de la mononucleosis infecciosa también van a ser el VIH, el citomegalovirus, el toxoplasma gondii, la rubiola o las hepatitis virales. Siguiente, por favor. Ya, y en estas otras imágenes tenemos que, bueno, le saqué un estudio recientemente del año pasado, en el cual se describe un paciente de 30 años que fue diagnosticado con la enfermedad extraganglionar de Rosai-Dorfman, específicamente en lo que es el muslo derecho. Entonces, ahí en la imagen podemos ver cómo se lo extrajo vía subcutáneo. Siguiente, por favor. Ya, ahora con lo que es el diagnóstico y el tratamiento, en cuanto al diagnóstico vamos a tener en cuenta lo que son las características histopatológicas, la proliferación de los histocitos. En estas imágenes vamos a encontrar células grandes que van a tener núcleos vesiculares y un citoplasma pálido y voluminoso. Van a estar acompañados de fagocitosis de lo que son linfocitos viables. Y en cuanto al tratamiento, según los estudios, no es necesario tener un tratamiento en la mayoría de los casos, ya que esta va a ser una enfermedad benigna y autolimitada. Siguiente, por favor. Y ahí por último tenemos el abstract. Lo voy a leer. Castleman disease is a rare and heterogeneous group of disorders sharing in common an abnormal lymph node pathology that compromises distinct subtypes with different prognosis. Unicentric and multicentric Castleman disease are featured by specific systemic manifestations and may be associated with Kaposi sarcoma, non-Hodgkin and Hodgkin lymphoma, and POEMS syndrome. Multicentric is classically associated with systemic symptoms and poorer prognosis. In this article, the authors review how to diagnose the disease, keeping in context with the clinical findings, biochemical changes, and complications associated with Castleman disease. Okay. Which you want to remark? Okay, after reading this article of diagnosis of the Castleman disease, I would like to remark that the part when the author says that this disease that is the Castleman has a lot of distinct subtypes with different prognosis, such as the Castleman and also the multicentric Castleman disease. Also, I would like to emphasize most those types and subtypes that are featured by specific systemic manifestations, and these may be associated with Kaposi sarcoma, non-Hodgkin, and also Hodgkin lymphoma, and POEMS syndrome. Okay, very good. Está muy bien exposición de tu tema. ¿Tienes algún otro tema? Sí, doctor, tengo otro tema. A ver. Siguiente diapo, por favor. ¿Cuál es ese tema? Linfadenitis aguda y crónica, sí. Ok. Continúa, por favor, Pamela. Ya, listo, doctor, gracias. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de linfadenitis aguda y crónica. Siguiente, por favor. Ya, en primer lugar vamos a tener lo que es la definición, que en sí la linfadenitis va a suceder cuando los ganglios o nódulos linfáticos se van a inflamar. Entonces esto suele ser una complicación en ciertas ocasiones de infecciones bacterianas. Esta linfadenitis la solemos dividir en lo que es linfadenitis aguda y también linfadenitis crónica.
Entonces, algunas diferencias de esta, tenemos que, por ejemplo, la linfadenitis aguda va a ser producida por una infección previa y va a durar aproximadamente entre 2 semanas, mientras que la linfadenitis crónica va a encontrarse frecuentemente en lo que son los ganglios linfáticos y axilares, y esta se va a desarrollar si dura más de 6 semanas. Cabe destacar que en la linfadenitis crónica va a tener 3 formas morfológicas. Las podemos denominar como hiperplasia folicular, lo que es la hiperplasia linfoide paracortical y también la histiocytosis sinusal. Siguiente, por favor. Listo, ahora en lo que es la etiología, vamos a tener de la linfadenitis aguda, crónica y también las no infecciosas. Entonces, para eso investigué unos cuadros que resumen en sí todas las etiologías en sí. Entonces, tenemos primero lo que es la etiología de la linfadenitis aguda, que se va a dividir en este caso en presentación, en las más comunes, en las pocos comunes y en las más raras. Entonces vamos a tener 2 subdivisiones. Primero lo que es la bilateral aguda, que entre las más comunes vamos a tener el rinovirus, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, vamos a tener también el virus del herpes simple, el adenovirus, el enterovirus, el microplasma pneumoniae, también el streptococo grupo A y el Arcanobacterium hemolytium y la influenza. Esas van a ser las más comunes. Las poco comunes vamos a tener la rociola y el parvovirus. Y en las más raras vamos a tener lo que es la Corynebacterium, en la difteriobae, la rubiola, el sarampión y las paperas. Y en la otra subdivisión vamos a tener la unilateral aguda, que entre las más comunes vamos a tener lo que son el Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo A y la bacteria anaeróbica. En las poco comunes vamos a tener el estreptococo, la tularemia, vamos a tener también lo que es el estreptococo alfa, el pasteurella, vamos a tener la yersinia y los bacilos gram negativos. Y en las más raras vamos a tener la Yersinia sterocolitica y también el anthrax. Siguiente, por favor. Ahora, acerca de la etiología de la linfadenitis crónica, asimismo vamos a tener en la presentación 2 subtipos, que es la unilateral crónica y la bilateral crónica. Entre las más comunes, en la unilateral crónica vamos a tener las microbacterias no tuberculosas y la enfermedad por arañazo de un gato. En las poco comunes vamos a tener lo que son la toxoplasmosis, la tuberculosis y el actinomicosis. Y en las más raras vamos a tener la Nocardia brasiliensis, la aspergillosis y también el esporoticosis. Y en la bilateral crónico, en las más comunes vamos a tener el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. En la poco común vamos a tener el VIH, la toxoplasmosis, tuberculosis y sífilis. Y en las más raras vamos a tener la brucelosis y la histoplasmosis. Siguiente, por favor. Ya, y en las de etiología no infecciosa, las vamos a dividir en la malignidad, la enfermedad vascular del colágeno y en lo diverso. Entonces, en la malignidad vamos a tener linfoma o leucemia, que la enfermedad vascular del colágeno va a ser artritis reumatoide y en diverso va a ser enfermedad de Kawasaki. En lo que es neuroblastoma vamos a tener artritis reumatoide juvenil idiopática y también el PFA-PA. Luego vamos a tener el rhabdomyosarcoma, que vamos a tener la enfermedad lupus eritematoso y también la enfermedad de Kikuchi. Y por último tenemos el cáncer de tiroides, que vamos a tener solamente en la parte diversa. Vamos a tener histiocytis de las células de Langerhans, vamos a tener también lo que es linfohistocitosis hemafagocítica. Vamos a tener también lo que es la enfermedad de Castleman, que ya la mencioné anteriormente. En el otro tema vamos a tener también lo que es la enfermedad de Kimura, el postvacunación y la sarcoidosis. Siguiente, por favor. Ya, ahora de acuerdo con el tema de la epidemiología de esta, vamos a tener que la linfadenitis más frecuente es la cervical.
Y de ahí tenemos algunos porcentajes que los saqué de un estudio, que tenemos, por ejemplo, del 40 al 89% son causadas por lo que es el Streptococcus aureus. El 73.5% van a prescribirse antibióticos, el 86.9% van a ser dados de alta estos pacientes a domicilio. También tenemos la tuberculosis de localización ganglionar, que es frecuente en lo que son los pacientes de 35 años de edad aproximadamente. El 19.3% son pacientes de más urgencia y entre el 70 y 80% van a ocurrir en niños mayores a 5 años de edad. Y por último tenemos que el 7.4% van a ser drenados quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Ya, ahora en los factores de riesgo vamos a tener que son diversos, pero entre los más comunes estarían lo que es la edad, la predisposición genética de la persona, el agente causal, la situación socioeconómica también de la misma y por último las enfermedades autoinmunitarias. Siguiente. Ya. Ahora con respecto a lo que es la fisiopatología, actualmente en sí no se conoce por completo la fisiología según los expertos, pero se tiene entendido que es de la siguiente manera. Ahí lo traté de resumir en ese cuadro. Tenemos primero que el microorganismo va a penetrar ya sea a la mucosa o a la piel, luego se va a infiltrar en el tejido circundante, después se transporta a los vasos linfáticos aferentes de los ganglios linfáticos, van a proliferar lo que son los linfocitos y se va a generar un agrandamiento posterior de los ganglios. Este también se va a encargar de filtrar este contenido y esta infiltración en general es asintomática en la mayoría de los pacientes. Entonces, si sucede lo que es el reclutamiento de los neutrófilos, se va a producir un absceso. Y en caso de que sea infección por microbacterias, hongos. Y esta respuesta será una inflamatoria granulomatosa. Siguiente, por favor. Ya, ahora con respecto a los cambios morfológicos de la linfadenitis aguda, vamos a tener que, luego del metaanálisis realizado por la doctora Rosal Raves y el doctor Vaquero Artiago, que esto lo saqué de un estudio de UpToDate. Ellos son del Servicio de Pediatría Hospitalaria de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Tropicales del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Este estudio fue realizado en octubre del 2018 y se obtuvieron estas imágenes de dos casos diferentes de linfadenitis aguda en pacientes pediátricos, en donde podemos observar dos pacientes pediátricos con esta enfermedad submandibular que se manifiesta con una tumefacción fluctuante con un cambio en la coloración cutánea. Entonces, en la imagen del lado izquierdo, que es la A, observamos la linfadenitis aguda con un tamaño aproximado de 2 a 3 centímetros. Este es doloroso a la palpación y presenta signos inflamatorios, los cuales van a ser locales en la mayoría de los casos. Y en la imagen B podemos observar que el paciente también presenta una linfadenitis aguda con un tamaño aproximadamente de 3 a 5 centímetros de carácter bacteriano y este se dio sin aislamiento bacteriológico positivo para lo que es el Staphylococcus aureus. Entonces este es resistente a la metilicina según los doctores y en este tipo de manifestaciones bacterianas dijeron que es habitual encontrar más del 80% según el estudio de los casos de lo que es el Staphylococcus aureus. Y con menor frecuencia el tipo de... Siguiente, por favor. Ya, en esta diapositiva de acá podemos observar los cambios morfológicos de lo que es la linfadenitis crónica. Entonces, en este corte macroscópico vamos a observar un ganglio linfático que va a medir entre 3.5 a 2 centímetros. Y una glándula submaxilar que es aproximadamente de 3 a 4 centímetros. A la sección de este ganglio linfático tenemos que tiene un aspecto nodular y también podemos observar que está marcada por fibrosis capsular. Esta glándula submaxilar, en este paciente tenemos que no presentar ninguna alteración macroscópica. Y esta lesión es compatible con lo que se conoce como la enfermedad de Kimura. Siguiente diapo, por favor.
Ya. Ahora vamos a tener los cuadros clínicos de la linfadenitis. La vamos a dividir en, primero, la bilateral aguda, que vamos a tener este cuadro que nos describe la infección y la característica clínica asociada. Entonces, como podemos ver, son algunas, como por ejemplo el virus de la gripe, que la característica clínica va a ser fiebre. También tenemos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. Vamos a tener como síntoma la mononucleosis infecciosa, que consiste en malestar, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, etc. Luego tenemos el citomegalovirus, que va a presentar una enfermedad similar a la de la mononucleosis. El virus del herpes simple, que va a presentar gingivoestomatitis o herpes labial. También vamos a tener el adenovirus, síntomas de la IBRS, faringitis o conjuntivitis. Vamos a tener también el enterovirus, que va a tener las mismas sintomatologías que el anterior, el rinovirus, que también pertenece a la sintomatología de la misma enfermedad, el Streptococcus del grupo A, que va a presentar faringitis exudativa. También vamos a tener el Arcanabacterium homophyticum, que va a presentar faringitis exudativa también, erupciones escartiliniformes, y esta va a ocurrir predominante en lo que es adolescentes y adultos jóvenes. También tenemos lo que es la Mycoplasma pneumoniae, que va a consistir en dolor de cabeza, malestar general, fiebre, faringitis, tos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener el cuadro clínico unilateral agudo. Entonces, en este vamos a tener lo que es el agente infeccioso y la característica clínica, también como en el cuadro anterior. Entonces, tenemos el Staphylococcus aureus, que va a presentarse con antecedentes de infección cutánea o traumatismo facial y es común en niños de menores a 5 años. También tenemos el estreptococo del grupo A, que también va a ser similar al anterior. También tenemos las bacterias anaeróbicas, que van a ser por mala higiene dental, enfermedad periodontal. En las causas poco frecuentes tenemos el Streptococcus del grupo B, también tenemos la tularemia, tenemos el Streptococcus alfa, el Pasteurella multitocida, la Yersinia pestis y los bacilos, que también ya todos los mencioné anteriormente. Y van a tener una característica clínica relacionada también con las primeras. Siguiente, por favor. Ya, ahora el cuadro clínico bilateral crónica, vamos a tener entre las causas más comunes que se parecen a las anteriores, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el VIH, el toxoplasmosis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, sífilis, brucelosis y también, por último, histoplasmosis. Entre las características clínicas vamos a tener la mononucleosis infecciosa, que va a estar relacionada con fiebre, faringitis exudativa. También vamos a tener, por ejemplo, en la toxoplasmosis, exposición de heces en los gatos, ingestión de carne o afección cervical posterior. Siguiente, por favor. Ya, en el cuadro clínico unilateral crónica vamos a tener las microbacterias no tuberculosas, la enfermedad por arañazo de gato, la toxoplasmosis, la Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, actinomicosis. Vamos a tener también la nocardia brasilenis, aspergilosis y por último el esporotocicosis, que van a tener también características clínicas similares como ya las mencioné anteriormente, dolor de cabeza, inflamación, etc. Siguiente, por favor. Ya, ahora en el cuadro clínico de las causas no infecciosas vamos a tener trastornos del tejido conectivo, neoplasias, enfermedad de Kawasaki, vamos a tener la PFAPA, vamos a tener la enfermedad de Kikuchi, la histociositis de células de Langerhans, la enfermedad de Castleman, la enfermedad de Kimura y por último la sarcoidosis. Entonces, en las manifestaciones clínicas más generales vamos a tener fiebre prolongada, erupción cutánea, vamos a tener también artralgias, leucemia o linfoma en pacientes con linfadenopatía cervical,
que suele ser no dolorosa, como ya lo he mencionado anteriormente, fiebre, erupciones, conjuntivitis. Vamos a tener enantema, hinchazón en las manos, hinchazón en los pies. Vamos a tener faringitis, adenitis, leucopenia, anemia, que esto se da generalmente en lo que son las mujeres jóvenes. Vamos a tener lesiones líticas óseas, como por ejemplo erupciones, lesiones orales, diabetes insípida incluso, masas subcutáneas indoloras tanto en la cabeza como en el cuello, eosinofilia y aumento de la IgE. También podemos tener ampliación extensa de lo que son los ganglios cervicales, erupción facial, como conocemos las pápulas de punta plana, pérdida de peso, fatiga, tos o lesiones óseas. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en claro que para hacer un diagnóstico correcto hay que enfocarnos en lo que es la evaluación clínica y el cultivo o la biopsia. Entonces, dentro de lo que es la evaluación clínica vamos a tener en cuenta la duración, el agrandamiento, el cambio de tamaño con el tiempo, los síntomas asociados, el estado de inmunización y también lo que es la exposición. Dentro de este también entra lo que es el examen físico, donde tenemos que ver si es la linfadenitis reactiva o es sugestivo de una infección o es indicativo de malignidad. En lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el cultivo y la biopsia, que eso no puede faltar dentro del diagnóstico de esta enfermedad. Y en otros exámenes complementarios tenemos, por ejemplo, lo que es la biometría hemática completa, un hemocultivo, cultivo de esputo, un panel hepático, o sea, las enzimas hepáticas, ácido úrico, LDH, la proteína C reactiva, BSG. También tenemos la prueba cutánea de tuberculina, la serología del VEB, CMV, toxoplasmosis, sífilis, VIH, resonancias magnéticas o biopsias. Siguiente. Por favor. Ya, ahora el tratamiento y el pronóstico. Dentro del tratamiento vamos a tener que a los pacientes se les receta analgésicos, antibióticos intravenosos, como por ejemplo la penicilina, dependiendo de la causa de la linfadenitis. El drenaje de un absceso, en caso de que se haya formado. También podemos utilizar lo que es la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia incluso. Y en lo que es el pronóstico, la mayoría de estos casos tenemos que se resuelve espontáneamente y la reactivación de esta enfermedad depende en sí de lo que son las condiciones de la infección. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a proceder a leer el abstract de este tema acá. Lymphadenitis refers to any condition that results in an inflamed lymph node or group of lymph nodes. A careful medical history and physical examination are important when suspecting the diagnosis. Although infection is the most common cause of inflamed lymph nodes, non-infectious etiologies should also be considered. The history of the present illness, including the length of time the symptoms have been present, along with any associated systemic signs or symptoms that can provide important clues about the underlying cause. A history of exposure to an infectious agent known to cause lymphadenitis and physical examination findings related to the anatomic locations of the affected lymph nodes that can also be very useful in narrowing the broad differential diagnosis. By far, the most common causes of acute bacterial lymphadenitis are Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. As a group, subacute and chronic lymphadenitis is less common than acute infection, but carries a much broader differential diagnosis with non-tuberculosis mycobacteria and Bartonella hensel. The cause of cat scratch disease becoming the primary considerations, while tuberculosis is generally considered an infection of the lungs. One of the well-described
clinical presentations of extrapulmonary tuberculosis is chronic lymphadenitis. Less common microbiologic causes of lymphadenitis include other bacteria, a variety of viruses, several fungi, and at least one parasite. Acute lymphadenitis is often treated empirically with antimicrobial agents effective against Streptococcus aureus and Staphylococcus genus. When the illness is atypical, prolonged, or severe, a diagnostic evaluation that includes blood tests, imaging studies, and screening for tuberculosis should be performed. In the diagnosis remains enzymatic despite those efforts, fine needle aspiration, lymph node biopsy, or complete surgical excision of the inflamed lymph node may be necessary. Surgically, obtained tissue should be sent for microbiologic studies and for histologic evaluation. Definitive medical treatment depends on the identified underlying cause. Okay, which is the most important you want to remove? Okay, firstly, I have to emphasize that any lymphadenitis, even if it's acute or chronic, they refer to any condition that results in an inflamed lymph node or a group of lymph nodes. Also in this article, it's important to remark the part that when the author talks about the causes of the illness, and such as bacterial causes or lymphadenitis, like the abstract says the Staphylococcus aureus or the Streptococcus pyogenes. However, in this abstract, exist less common microbiologic causes of lymphadenitis, like we already read, that includes other bacteria or maybe a variety of viruses or several fungi and at least one parasite. Very good. It's a very interesting, very complete article. Okay, I congratulate you. You did a very nice and deeper research about this thing. Okay, te felicito, has hecho una buena investigación sobre el tema, Pamela. Bien, ¿quién continúa? Gracias, doctor. Yo, Muy bien. doctor, Jorge Alonso, no continúo. La siguiente, por favor. Jorge Alonso. Sí. Te escuchamos, Jorge. Buenos días, doctor. Buenos días, ayudante. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre el linfoma de Hodgkin. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, el linfoma de Hodgkin tenemos como en su definición que es una enfermedad por la que se forman las células malignas del sistema linfático. Ya. El linfoma de Hodgkin es una proliferación maligna diseminada de células del sistema linforeticular que compromete fundamentalmente el tejido de los ganglios linfáticos, el vaso, hígado y médula ósea. Y se caracteriza bastante por la presencia de las células Red Stomberg. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto aquí lo voy a hablar también el viernes, pero es un anticipo. Más que todo es cómo se clasifica el linfoma de Hodgkin según su histología. Y bueno, se puede dividir en esclerosis nodular, linfoma Hodgkin de celularidad mixta, rico en linfocitos o depresión linfocítica o de predominio linfocítico. En los primeros 4 subtipos, las células Red Stomberg comparten características morfológicas e inmunofenotípicas. Y bueno, y hace que estos 4 primeros subtipos se lo conozcan como linfoma de Hodgkin clásico. La siguiente, por favor. Bueno, sobre la etiología del linfoma de Hodgkin, se puede decir que es una etiología variada.
ya que se cree también que puede ser originada por los linfocitos B del centro germinal. Y también se ha demostrado que el virus de Epstein-Barr tiene bastante incidencia en esto, ya que ocasiona que, ya que se ha visto que en las células de red Stomberg, que son características del linfoma de Hodgkin, la participación del Epstein-Barr está comprobada en esto de aquí. Y bueno, ¿por qué? Porque las células de red Stomberg producen citocina. Stenberg. Stenberg, produce a otras células en el ganglio linfático, lo que causa un agrandamiento del mismo. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, sobre los factores de riesgo y la epidemiología del linfoma de Hodgkin, tenemos que el linfoma de Hodgkin es más común en los jóvenes de 20 a 39 años y también en los adultos mayores a 65 años, más que todo de sexo masculino. Y también a una persona que haya tenido antecedentes del virus de Epstein-Barr, es muy probable que pueda padecer de un linfoma de Hodgkin en un futuro. Y también hay cierta carga genética, ya que hay personas predispuestas a tener linfoma de Hodgkin por su historia familiar. Teniendo el papá o algún hermano con linfoma de Hodgkin, es probable que vuelva a aparecer en otra persona de la misma familia. La siguiente, por favor. Bueno, sobre las manifestaciones clínicas del linfoma de Hodgkin, bueno, en su mayoría es silente, no da mucha sintomatología, ¿no? Pero bueno, de los pocos síntomas que puede haber, pueden ser que encontremos ganglios linfáticos inflamados, no dolorosos, fiebre, sudores nocturnos excesivos y pérdida de peso en los últimos 6 meses. También picazón en la piel y bueno, cansancio y bueno, este, todo depende también de qué tan avanzado esté el linfoma de Hodgkin. Más adelante voy a hablar sobre el estadiaje del linfoma de Hodgkin y qué tan grave puede ser. La siguiente, por favor. Bueno, pues sobre la estadificación del linfoma de Hodgkin, tenemos que se puede dividir en 4 etapas. En la primera etapa tenemos que hay una afectación de una única región ganglionar linfática. Y en el estadiaje 1E hay afectación de un único órgano o de tejido extralinfático. En la etapa número 2, en el estadio número 2, tenemos que hay afectación de 2 o más regiones ganglionares linfáticas en el mismo lado del diafragma solamente. Y en el estadiaje 2E tenemos que hay una afectación limitada de los órganos o tejidos extralinfáticos continuos. Bueno, en la estadificación 3 tenemos que hay afectación de regiones ganglionares linfáticas a ambos lados del diafragma. También tenemos que puede incluir el vaso, y aquí es el estadiaje 3S. Y bueno, también puede llegar a ser extralinfático y ser estadiaje 3E. Y bueno, ya el estadiaje número 4, que ya es el de peor pronóstico, contiene focos múltiples y diseminados, donde hay la afectación de uno o más órganos, aparte de tejidos extralinfáticos asociados a esto. Entonces, las manifestaciones clínicas dependen bastante de esto de aquí, ya que una persona de un estadiaje 1 no va a presentar los mismos síntomas de una persona de un estadiaje 4. La siguiente, por favor. Bueno, sobre el estadio 1, el linfoma Hodgkin, bueno, se puede encontrar en ciertas partes del sistema linfático. Puede estar encontrada en el anillo de Waldeyer, en el timo, en el vaso. Y bueno, el estadio G1E ya es cuando se encuentra fuera del sistema linfático. La siguiente, por favor. Sobre el estadio 2, se puede dividir, como ya dije, en 2 y en 2E. En el estadio 2 se encuentra el linfoma en 2 o más grupos de ganglios linfáticos, encima o debajo del diafragma.
En el estadio 2 es una enfermedad con gran masa tumoral y ya puede ser palpable en ciertos casos. Y en el estadio de 2G es que ya el linfoma se diseminó hasta una área cercana al sistema linfático. Y bueno, la siguiente, por favor. Sobre el estadio G3 tenemos que ya es más común en adultos y presenta, bueno, ya se encuentran más que todo más ganglios palpables, ya es más, por así decirlo, algo que nos oriente más al diagnóstico de esto. Y bueno, se encuentra el cáncer ya en grupos de ganglios linfáticos por encima y debajo del diafragma. Y también puede expandirse hasta el vaso. La siguiente, por favor. Sobre el estadio 4 tenemos que el linfoma de Hodgkin presenta ya la diseminación a uno o más órganos fuera del sistema linfático. Aparte que ya las masas son más palpables. Y encontramos aquí la sintomatología de una pérdida de peso crónica. Ya tenemos que se puede encontrar los ganglios afectados por encima, debajo del diafragma y en cualquier parte ya del sistema linfático. Ya es multifocal. Y bueno, puede hacer también metástasis en otras partes, ¿no? Como en el hígado y en la médula ósea, en el pulmón. Y bueno, siempre afecta más que todos los ganglios linfáticos cercanos al foco primario. La siguiente, por favor. Ahora sobre los cambios morfológicos del linfoma de Hodgkin en la parte macroscópica, encontramos que, bueno, que en la persona se encuentran los ganglios linfáticos, más que todos los láteros cervicales, al lado del cuello, se encuentran palpables de cierta forma, se encuentran aumentados de tamaño. Tenemos que es un linfoma de células B, de células beta indolente, raro, y bueno, no es tan común el linfoma Hodgkin. Y más que todo el diagnóstico se lo obtiene por patología con las células de Rete-Stomberg. Esta imagen de aquí que encontramos es un ganglio linfático de consistencia firme, ligeramente ovalado, bien encapsulado. Lo describiría de un color amarillento. Mide 1.5 por 1.5 centímetros y el corte es blanquecino y homogéneo. Yeah. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí encontramos un hígado afectado por el linfoma de Hodgkin. Ya. Y bueno, pues tenemos aquí que presenta una extensión contigua y se encuentran aquí, bueno, masas en la parte del hígado donde de tono blanquecino, como la que vimos en la anterior diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en esta imagen un ganglio aumentado de tamaño, aproximadamente unos 5 centímetros. Este paciente de aquí, del cual fue extirpado este ganglio, padecía una linfadenopatía. Ya. Este ganglio es un ganglio linfático hipertrofiado, por así decirlo, de 5 centímetros. Está afectado por el linfoma de Hodgkin y bueno, tiene una coloración pardo rosácea, levemente lobulada, no se ve necrosis ni hemorragia significativa. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora sobre el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, tenemos que se lo puede diagnosticar por imágenes a través de una tomografía computarizada o por una tomografía por emisión de positrones. Siendo esta aquí, esta imagen de aquí usada para encontrar, aparte del linfoma de Hodgkin, algunas otras enfermedades cancerosas. Y bueno, la biopsia que se la hace después de encontrar el linfoma de Hodgkin y poder diagnosticarlo ya por la parte de patología, vamos a encontrar las células de Rete-Sternberg. Y bueno,
tenemos aquí que puede ser la biopsia por incisión, donde consiste en una extracción completa de un ganglio linfático, una biopsia por incisión, puede extraer en la parte del ganglio linfático, o también se puede puncionar. La siguiente, por favor. Sobre el tratamiento del linfoma Hodgkin, se describe que puede ser por quimioterapia, por radioterapia y por inmunoterapia. Y siempre y cuando hay que evaluar los riesgos del paciente. En caso que sea una mujer embarazada, se va a tener que esperar a que termine de gestar al bebé para poder proceder con un tratamiento de quimioterapia o pasar algún tiempo y tenerla con controles. Y también se puede usar una terapia con corticosteroides. La siguiente, por favor. Lo voy a leer. It says that 64% of, this is about the classification of the lymphoma, of the Hodgkin lymphoma, and how it is present in many types. So the abstract says that, in the introduction, the Hodgkin lymphoma has evolved to be one of the cancers with the highest possibilities of cure. The objective was to characterize the behavior of the Hodgkin lymphoma disease in adult patients. So the results says that the 64% of the patients were male. The white color skin of the group from 18 to 38 years predominated with 85.3% and 68% respectively. Patients without comorbidity prevailed, and those who had a good status performance, representing the 65.3 and the 93.3% respectively. The 52% of the patients were in stage 3 diagnosis. The group with advanced favorable disease was predominant, with 61.3% of the cases. The most frequent histological type was nodular sclerosis with 48 patients, and the ABVD protocol was used more often, achieving 92% of the complete remission. 20% of the patients died at 18.7% relapse. The overall survival of the patients at 2, 5, and 10 years was 93, 83, and 80% respectively. The progression-free survival out of 5 and 10 years was 82% and 73% respectively. Okay. Okay, which is the most important you want to remark? That the Hodgkin lymphoma, besides being in a high type of classification, for example, the number 3 can be a good prognostic because many people can survive to this type of lymphoma despite of being a cancer, and has more cure than another cancer, for example, the cancer of mama or another. Okay. And despite being so chronic, the lymphoma. Okay, good. ¿Tienes algún otro tema de exponer? No, doctor. Ok, está muy bien. Has hecho una buena investigación sobre el tema. Te felicito. Muy bien. Doctor, gracias. ¿Quién continúa? Julio Diab. Ok, Julio, te escuchamos.
Ya, perfecto. Okay, which is the most important you want to remark? Okay, very good. Te felicito, has hecho una muy buena investigación sobre el tema, Julio, ¿no? ¿Tienes otro tema de exponer? Ok, muy bien, Julio. ¿Quién continúa? Yo, doctor. Adriana. Adriana. Ok, Adriana, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, ayudante y compañeros. Yo soy Adriana Aguirre y hoy día les voy a hablar acerca de la parte macroscópica de lo que sería la leucemia mieloide. Siguiente, por favor. Ya, empezaremos describiendo qué es la leucemia mieloide. Y bueno, tenemos que esta se define como la rápida proliferación de células mieloides en la médula ósea roja y se divide en dos tipos, lo que sería la leucemia mieloide crónica y la leucemia mieloide aguda. En el caso de la leucemia mieloide aguda, en esta habrán muchas proliferaciones, pero poca diferenciación, por lo que se encontrarán bastantes blastos. Estas son neoplasias que se producen por la transformación maligna de las stem cells o las células progenitoras. La acumulación progresiva a nivel de la médula ósea va a provocar un fallo medular, por lo que habrán citopenias, que pueden ir desde las que son únicas, también las bicitopenias y las pancitopenias. Puede haber una infiltración de órganos externos, como lo es, por ejemplo, en el caso del vaso, del hígado y los ganglios. Estas son las que ocurren en estadios precoces, ya que están encaminadas a ser mieloides. En el caso de la leucemia mieloide aguda, podemos decir que esta es una enfermedad fatal si no se le da tratamiento y tiene una clínica bastante heterogénea. Pero para su diagnóstico debemos tener en cuenta que más del 20% de las células deben de ser blastos. Bueno, continuando con lo que sería la leucemia mieloide crónica, podríamos decir que en esta habrá una maduración parcial con una disfunción celular, por lo que las células van a ser defectuosas. Este tipo de leucemia se caracterizan por tener un gran crecimiento. En la leucemia linfoide se caracterizaba porque los linfocitos realmente no podían morir. Entonces, la leucemia mieloide crónica
podemos llegar a la conclusión de que es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por una hiperplasia mieloide con un gran aumento de la cifra total de los granulocitos, en donde las células van a presentar una alteración de lo que sería el cromosoma Filadelfia, y realmente esta es la característica fundamental para este tipo de leucemias, que tienen un fallo en el gen BCR-ABL, que lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la etiología. En la leucemia mieloide aguda se sabe que hay una alteración de la estructura del ADN, sobre todo en las translocaciones, haciendo que se produzca un clon aberrante de la célula, ¿verdad? Esto puede bloquear la maduración celular y estimular una proliferación. Entonces tenemos que hay más de 100 mutaciones que pueden cooperar de alguna manera para que se dé esta enfermedad. Y será esto aquí, el hecho de que hayan bastantes mutaciones, será el factor que condicione a que la enfermedad tenga una presentación muy heterogénea por la activación de diferentes protooncogenes o inhibición de genes supresores, entre otras causas. Las mutaciones más importantes que tenemos son las que voy a escribir a continuación y se dividen en clases. Las mutaciones de clase 1 son las activadoras, y estas activan una proliferación de los siguientes genes: el BCR-ABL, que es el responsable de la enfermedad, el FLT3, el JAK2, el c-KIT y el NARAS. En lo que serían las mutaciones de clase 2, tenemos que estas son las de transcripción anormal, es decir, que se bloquea lo que sería una diferenciación celular normal. Y los genes responsables de esto serían el PML-RAR alfa, que se da por una translocación en el cromosoma 15 y 17, también el MLL y el CEBPA. Por último, tenemos a las mutaciones de clase 3, en donde se habla de lo que sería la inmortalidad celular, y esto afecta directamente a lo que sería la regulación del ciclo celular, o también conocido como la apoptosis, que es necesario para que no se generen células con cierto tipo de defectos. Y bueno, los genes responsables de este tipo de mutaciones son el NPMI y obviamente el P53. Por otro lado, en el caso de lo que serían las leucemias mieloides crónicas, su etiología se da por una anomalía cromosómica más específica, haciendo que todas las células tengan alteraciones genéticas por una sola causa. La anomalía va a estar presente en toda la línea mieloide e incluso en los linfocitos, que realmente no deberían, pero también se da, y esto se da también en lo que ya vimos anteriormente, que presentó mi compañero, que es la leucemia linfocítica. El cromosoma Filadelfia es el cromosoma 22 anómalo, que se dio como una consecuencia de lo que sería una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, haciendo que haya un cambio del gen BCR con el gen ABL. Entonces, al juntarse, ambos genes se van a fusionar y van a formar lo que sería el gen BCR-ABL, que es el que causa la enfermedad, generando así también un aumento de lo que sería la tirosinquinasa, que no responde a las regulaciones normales, entonces siempre va a estar activa. El gen BCR-ABL es el que contribuye a que haya una enfermedad y también hace que se dé la progresión de la misma. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo, y tenemos que, dentro de los factores de riesgo para padecer una leucemia mieloide, vamos a encontrar los siguientes puntos que se pueden ver a continuación. Tenemos que es mucho más frecuente en hombres, ellos son más propensos a sufrir de la leucemia mieloide que las mujeres, y también las personas que han tenido exposición a bencenos o diferentes tipos de sustancias químicas por un periodo prolongado de tiempo. La exposición al tabaco es otro factor de riesgo, por eso es que dentro de los factores de riesgo están las personas que son fumadores crónicos, y también tratamientos médicos que incluyan quimioterapia o radiación. La predisposición genética, como ya lo habíamos mencionado antes, juega un papel clave en el desarrollo de la enfermedad, por eso también la
tenemos como un factor de riesgo bastante importante a las personas que se hayan expuesto a la radiación de algún tipo de bomba atómica, y tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tengan un sistema inmune debilitado por causa de un trasplante de órgano tienen también mayor riesgo de desarrollar leucemia mieloide, debido a que los medicamentos que estas personas toman para que el paciente no rechace el órgano hacen que su sistema inmune se debilite. Siguiente. Bueno, hablando de lo que sería la epidemiología de la enfermedad, tenemos que en ambos tipos de leucemia mieloide realmente la epidemiología va a ser muy similar, pero tienen ciertas características distintas. Tenemos que en la leucemia mieloide aguda suele afectar el 80% de veces a adultos y el 20% de veces a los niños. Y la edad media para la presentación de esta enfermedad es de aproximadamente unos 65 años. Y realmente no es una enfermedad tan rara porque es 3 o 4 veces más frecuente de lo que sería la leucemia mieloide crónica. A medida que los pacientes cumplen años después de tener 60, la incidencia de la enfermedad aumentará considerablemente. De igual manera sucede en la leucemia mieloide crónica, pero como ustedes pueden observar aquí en la tabla, la diferencia es que en este subtipo de patología es menos común que la leucemia mieloide aguda, ya que como podemos ver, la incidencia va a ser de 1 o 2 pacientes por 100.000 habitantes. Y esto también va a afectar a personas de raza blanca en mayor proporción a lo que serían las personas de raza negra. Entonces, comparando los cuadros, tenemos que la leucemia mieloide aguda es mucho más frecuente que la leucemia mieloide crónica, ya que la incidencia en la leucemia mieloide aguda es de 2 a 4 por 100.000 habitantes y en la leucemia mieloide crónica es de 1 o 2 por cada 100.000 habitantes. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y tenemos que dentro de estas manifestaciones, en el caso de lo que sería la leucemia mieloide aguda, debemos recalcar que estas se van a dar por las distintas causas que se presenten, aunque en la mayoría de veces se dan por lo que sería una insuficiencia medular, que son las que he puesto aquí en el cuadro de leucemia mieloide aguda. Entonces, en el caso de que se dé una insuficiencia medular, desencadenada por la misma enfermedad, el paciente va a presentar anemia, o sea, un síndrome anémico, una granulocitopenia que hace que el paciente sea más propenso a tener infecciones y una trombocitopenia. Pero también quisiera comentar acerca de que en el caso de que las manifestaciones se den por otra causa, como por ejemplo una infiltración medular, podría presentarse con manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo una meningitis leucémica o una focalidad neurológica por la afectación de ciertos pares craneales. Por otro lado, cuando existe una infiltración extramedular en la piel, se da dermatosis y dermatitis neutrofílica, o también llamada síndrome de Sweet. Y también hay una hipertrofia gingival o una esplenomegalia, adenomegalia o incluso cloromas. Cuando las manifestaciones se desencadenan por una hipercelularidad, que esta es otra causa, se da un síndrome de leucoestasis, que se manifiesta como la infiltración en el pulmón o una infiltración del sistema nervioso central. También hay liberación de sustancias intracelulares, provocando lo que sería el daño renal, y existen otras alteraciones metabólicas como la hiperuricemia, la acidosis láctica, la hipercalemia. Y por último tenemos que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que cursa con hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. También existen otras manifestaciones inespecíficas en el caso de estas patologías, como sería por ejemplo la anorexia, el cansancio, el dolor óseo y el sarcoma granulocítico, que es cuando una leucemia llega a formar una masa. En el caso de lo que sería la leucemia mieloide crónica, muchos de los pacientes suelen descubrir que están enfermos de manera incidental, cuando ellos se realizan un hemograma y en el hallazgo
que llama la atención es que hay una leucocitosis. Entonces, la leucemia mieloide crónica puede también cruzar con una hemoglobina y plaquetas altas. A medida que la enfermedad va avanzando, se puede presentar también un síndrome anémico, una leucocitosis progresiva y también síntomas de un hipermetabolismo. La diferencia con lo que serían los síndromes mieloproliferativos, Philadelphia negativos, es que estos no tienen un riesgo trombótico, ya que se sabe que la presencia del gen JAK2, que es el que mencionábamos antes en las etiologías, es un factor de riesgo trombótico independiente. Entonces, bueno, en lo que sería la leucemia mieloide crónica, sabemos que los síntomas van a incluir fatiga, falta de apetito, pérdida de peso, fiebre, infecciones frecuentes, y esto se da porque los leucocitos no están funcionando de manera adecuada, disnea porque el paciente está anémico y debilidad, bueno, por la misma causa de la anemia también. Se pueden presentar visceromegalias que se relacionan a un gran atrapamiento leucocitario y bueno, en este caso, la visceromegalia que se observa en la diapositiva es una esplenomegalia que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Siguiente. Ya. Ahora, los cambios morfológicos macroscópicos de esta patología realmente van a estar orientados a todos los signos y síntomas que describimos anteriormente. Por eso se puede evidenciar una esplenomegalia debido al gran atrapamiento leucocitario, una dermatitis neutrofílica como la que se observa en la imagen de la pantalla, en donde se evidencian lesiones irritantes en la piel y en ocasiones puede producirse también una adenomegalia como la que se está proyectando. Realmente los cambios morfológicos macroscópicos de las leucemias no son muchos. Estos se evidencian más a nivel microscópico, ya que nosotros actualmente estamos hablando de patologías sanguíneas. Así que estos cambios morfológicos se verán estudiados con más profundidad en la clase del día viernes cuando hablemos de los cambios morfológicos en micro. Por ahora solamente tenemos estos cambios de aquí, ya que al ser una enfermedad sistémica no está tan localizada en un lado, solamente en el caso de que la leucemia llegara a producir un tumor o en forma de masa, ¿verdad? Pero por lo general es una enfermedad que realmente se distribuye a lo largo del cuerpo. Eso es lo que también determina la manera heterogénea de presentarse en la clínica. Entonces realmente depende de cada paciente cómo vaya a evolucionar su enfermedad y según eso las manifestaciones y cambios morfológicos macroscópicos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablaremos de los métodos diagnósticos y para lograr lo que sería un diagnóstico definitivo se necesita un aspirado o una biopsia de médula ósea en el que se encontrará una hipercelularidad, una panmielosis centrada en lo que sería la línea granulocítica y se deben hacer estudios citogenéticos como un cariotipo, en donde se demostrará la existencia de lo que sería el cromosoma Philadelphia, que es el cromosoma 22 anormal. La PCR en tiempo real servirá para detectar al BCR-ABL, que es el responsable de la patología crónica, y esta prueba es la más objetiva que hay. Otra forma de realizar la determinación de esto es una prueba de Fish. Y la citometría de flujo también ayudará a ver los marcadores de expresión de las células para poder saber de dónde estas vienen, o sea, de dónde provienen. En la médula ósea suele haber hipercelularidad y se va a mostrar una infiltración masiva. Otra cosa que se recomienda es realizar una punción lumbar para ver si es que ha habido una diseminación en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, por último, tenemos que es recomendable realizar estudios de coagulación para examinar si hay o no un síndrome de lisis intravascular, así como también se recomienda hacer un hemograma completo para captar ciertas irregularidades y un frotis de sangre periférica, que es un estudio simple pero bastante efectivo. Siguiente, por favor. Ya, hablaremos del tratamiento. En el caso de lo que sería la leucemia promielocítica aguda, hablamos de que esta tiene una curabilidad del 95% y el tratamiento consta de dar una quimioterapia convencional,
y también se utiliza en combinación con lo que sería el ácido transretinoico total, lo que hace que al unirse al receptor RAR, la célula madure y se muera. Por otro lado, al hablar de lo que sería la leucemia mieloide aguda, el tratamiento es la quimioterapia para tratar de eliminar las células leucémicas, y primero se da una inducción a lo que sería la remisión, en lo que se usa algo llamado 3+7, que es la forma más común, que se utiliza catarabina por 3 días e indurubicina por 7 días. Si cuando el tratamiento termina, el paciente tiene un total del 5% de blastos, se considera que hubo una remisión completa. ¿Puedes regresar, por favor? El anterior. O sea, en la diapositiva de tratamiento. Ya, gracias. Bueno, como les seguía diciendo, después tenemos la fase de consolidación, que es una inducción que se le hace al paciente cuando éste ya ha respondido. Y por último tenemos la fase de intensificación, que se dan 2 o 3 ciclos de citarabicina con dosis altas junto a lo que sería la mitosoxnatrona. Y en pacientes jóvenes que han recaído o realmente no consiguen una remisión, se trata de hacerles un allotrasplante, que es cuando los pacientes reciben donaciones de médula ósea, pero realmente esta no es tan recomendable, ya que suelen generar efectos adversos, y los pacientes que tienen una traslocación en el cromosoma 15 y 17 se usa lo que sería el ácido transretinoico total para conseguir una remisión molecular. Para poder hacer un tratamiento correcto, se deben subclasificar correctamente el tipo de leucemia mieloide y hacer un seguimiento de la enfermedad mínima residual con citometrías de flujo o PCR. La hematopoiesis va a estar muy mala con el tiempo, pero a medida que el paciente se vaya recuperando de la leucemia, en cada inducción y ciclo se va a considerar que esta baje un poquito, pero va a volver a subir. En la inducción puede cursar con aplasia medular a las 3 o 4 semanas y suele durar unos 10 días, para que a la 4ª semana el paciente ya se encuentre en recuperación, y esto se debe de observar en la médula ósea para ver si el paciente está en remisión completa o no. Tras la remisión completa se puede realizar un tratamiento de posremisión y se deja el trasplante de médula ósea para pacientes que son jóvenes. Para los que tienen menos de 65 años es de alto riesgo, y para los que son jóvenes es de riesgo intermedio. Realmente los trasplantes son bastante riesgosos y pueden generar hasta la muerte del paciente. En lo que sería la leucemia mieloide crónica se usan los inhibidores de la tirosina quinasa, y estos se basan en el bloqueo de la tirosina quinasa, en donde actúa el gen BCR-ABL, y este bloqueo, o sea, al bloquearlo ya no habrá la leucemia mieloide crónica, y el gen disminuirá la transmisión de señales responsables de supervivencia, o sea, las señales responsables del comportamiento tumoral. Entonces, estas células, cuando ya no existan, la supervivencia del paciente va a ser igual que cualquier otra persona de la población general. Entonces, el tratamiento que se hace según el tipo de riesgo es el de primera línea, en donde se utiliza imatinib en bajo riesgo, el nilotinib en riesgo intermedio o alto. En la segunda línea tenemos que pasar a la segunda generación. Por ejemplo, si ya se dio el tratamiento con imatinib, pasar a una tercera generación con el medicamento ponatinib, y si se están dando fármacos de segunda generación, también se los agrega. Por último, tenemos a lo que sería la tercera línea del tratamiento, en donde se puede cambiar a alguno que no se haya utilizado antes, pero si no hay respuesta se debe utilizar un halogénico, y se deben buscar también mutaciones en el T315I
porque este suele ser el responsable, este suele ser el gen responsable a que haya una resistencia a los otros fármacos que mencionamos anteriormente. Bueno, también recalcamos que el tratamiento puede quitarse, o sea, puede suspenderse si el paciente tiene una respuesta molecular mayor que es por más de 2 años. Siguiente. Ya, ahora voy a proceder a leer el abstract. Acute myeloid leukemia is a disorder characterized by a clonal proliferation derived from primitive hematopoietic stem cells or progenitor cells. Abnormal differentiation of myeloid cells results in high level of immature malignant cells and fewer differentiated red blood cells, platelets, and white blood cells. The disease occurs at all ages, but predominantly occurs in older people, the ones that are plus 60 years of age. AML typically presents with a rapid onset of symptoms that are attributable to bone marrow failure and may be fatal within weeks or months when left untreated. The genomic landscape of AML has been determined by genetic instability, is infrequent with a relatively small number of driver mutations. Mutations in genes involved in epigenetic regulation are common and are early events of leukemogenesis. The subclassification of AML has been dependent on the morphology and cytogenetic of blood and bone marrow cells, but a specific mutational analysis is now being incorporated. Improvement in treatment in younger patients over the past 35 years has largely been due to dose escalation and better supportive care. Allogeneic hematopoietic stem cells transplantation may be used to consolidate remission in those patients who are deemed to be at high risk of relapse. A plethora of new agents, including those targeted at specific biochemical pathways. No alcanzo a leer. Pathways, donde me pide. Yeah. Biochemical pathways and immunotherapeutic approach are now in trial based on improved understanding of the disease physiopathology. These advances provide good grounds of optimism, although mortality remains highly in older patients. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract, Adriana? Okay, I want to talk about the treatment. So I really want to remark that the autogenic transplantation is a really good option when we talk about the treatment. Because in the other hand, we have the allogenic transplantation of the stem cells. And because of this, cells doesn't belong to the original patient, they may create a rejection and cause some secondary effects that can hurt the patient. So I really recommend the first option when the combination of the treatment doesn't work, because as we know, the transplantation of the stem cells is not the first option when we talk about the treatment because of the high risk of death. But in case of the disease that is really aggressive and the patient that doesn't respond to any other treatment, I think this is a really good option. The fact that the autogenic transplantation is made with the self-patient cells, so this doesn't create a rejection. Okay, you make a very nice and interesting deeper research about this thing. May I congratulate you. Gracias, doctor. Muy bien, Adriana, te felicito, has hecho una muy buena investigación sobre leucemia mieloide aguda. ¿Tiene alguien más que poner o ya se agotaron los temas? No, doctora, ahí ya terminamos la presentación. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno,
voy a continuar lo que quedó pendiente, aunque sea por unos minutos más, y el día de mañana continuaremos. El día lunes, pienso, se va a completarlo. Bien, yo creo que quedamos en el slide 31, creo, ¿no? Sí, doctor, en el 31. Bien, entonces, en cuanto a lo que corresponde a astrocitoma, los astrocitomas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a dividir en 4 grados. El grado 1 corresponde al astrocitoma pilocítico. Es una lesión tumoral cuya principal característica es de ser bien delimitado. Estas lesiones tienen un bajo potencial proliferativo, por lo tanto tiene un crecimiento más expansivo con posibilidad de cura si se hace una resección quirúrgica completa. Por lo tanto, tienen excelente pronóstico. El astrocitoma grado 2 es un astrocitoma de bajo grado. Está circunscrito, pero con mayor capacidad infiltrativa y la posibilidad de diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo. Este grado 2 corresponde a una lesión con bajo potencial proliferativo, cuyo crecimiento infiltrativo y tendencia a la recurrencia, es decir, si no se extirpa bien, puede aparecer en segunda instancia. Algunas de estas lesiones tienden a progresar lastimosamente a grados mayores. Luego tenemos el grado 3, que corresponde al astrocitoma anaplásico. Esto es una lesión tumoral diseminada con mayor capacidad infiltrativa y con mayor anaplasia. Son lesiones con evidencia histológica de malignidad. Tiene un alto índice de mitosis, una gran anaplasia nuclear y una capacidad infiltrativa amplia. Finalmente, el grado 4, el astrocitoma, lo vamos a mencionar como un glioblastoma multiforme, el grado 4. Esta lesión tumoral tiene una mayor velocidad de crecimiento, se va diseminando y con mayor anaplasia que todos los anteriores. Es un peor pronóstico de todos. Es una lesión altamente maligna, con una mitosis muy frecuente y muy activa, la tendencia a áreas de necrosis y una evolución muy rápida, tanto como preoperatoria como postoperatoria. Lastimosamente es sumamente agresivo. Dentro de esta clasificación, los tumores astrocíticos, vamos a dividirlo en 2 grandes grupos: los circunscritos, que infiltran solo determinadas partes del encéfalo, y los difusos, que son lesiones altamente infiltrantes. Dentro de los circunscritos mencionamos los astrocitomas pilocíticos, los astrocitomas subependimarios de células gigantes y los santoastrocitomas pleomórficos. Esto de aquí tiene una frecuencia del 10% de pronóstico favorable con escasa recidiva y se da más que nada en niños y jóvenes. Luego, en cuanto a los astrocitomas difusos, que son lesiones muy infiltrantes,
corresponden a la siguiente clasificación: astrocitoma difuso de bajo grado, astrocitoma pilomixoide, astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme, que es el más agresivo de todos. Los dos primeros tienen una frecuencia del 16%, pueden progresar a tumores de grados superiores, pueden ser recidivantes y se da en niños y jóvenes. Y los dos últimos, los más agresivos, el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme, el anaplásico tiene una frecuencia de un 20 a 25%, puede diseminarse muy rápidamente, las recidivas son constantes y se da más que nada en adultos. El glioblastoma multiforme, la frecuencia es del 45 a 50% de los casos, tiene un rápido poder de crecimiento y el pronóstico es muy desfavorable. Se da más que nada en adultos mayores. El diagnóstico tiene una alta probabilidad de glioma, más que nada de bajo grado, cuando se presenta un déficit neurológico de tipo pasajero con crisis, y en las pruebas de imagen aparece una lesión que no realza el contraste y produce ligero efecto de masa. Por lo tanto, estas características son muy específicas del glioma de bajo grado. Semiológicamente, en la parte radiológica, la resonancia magnética de los astrocitomas van a emitir una señal hipointensa en las secuencias ponderadas de T1, como lo vemos en el primer resonancia que lo observamos aquí, y la la segunda, el T2, que corresponde a una señal hiperintensa, muy manifiesta, como lo vemos en el segundo resonancia magnética que observamos del lado derecho. El astrocitoma, en cambio, difuso grado 2, son gliomas compuestos de astrocitos bien diferenciados. Supone el 20% de todos los tumores intracraneales primarios. Ya vemos aquí una masa tumoral relativamente circunscrita, que tienen degeneraciones quísticas y degeneraciones hemorrágicas. Este astrocitoma grado 2 es de bajo grado, es una lesión benigna, se da en niños y en adultos jóvenes de 20 a 40 años de edad. Tiene una alteración en cromosoma P53. Tiene 3 subtipos histológicos. Estos 3 subtipos histológicos corresponden a el fibrilar, el protoplásmico y el genitocítico. El astrocitoma difuso de tipo fibrilar es un astrocitoma mal definido que se expande al encéfalo, como lo vemos en este recuadro, la masa tumoral expansiva. En cuanto a la clasificación histopatológica, tienen las siguientes características: astrocitoma pilocítico, astrocitoma de tipo difuso, astrocitoma anaplásico y el glioblastoma. Los dos primeros de buen pronóstico y si son extirpados de una manera correcta, tiene un tratamiento curativo, pero lastimosamente los de abajo, astrocitoma anaplásico y glioblastoma, por alto índice de mitosis y pleomorfismo y anaplasia, son muy agresivos y de mal pronóstico. Entonces, los astrocitomas pilocíticos en grado 1 vamos a clasificar en astrocitoma subependimarios de células gigantes,
astrocitoma grado 2, el santo astrocitoma pleomórfico y el astrocitoma pilomixoide. Y el grado 3 que ya hemos hablado, astrocitoma anaplásico, y grado 4, glioblastoma. En cuanto al astrocitoma pilocítico juvenil, el pronóstico global del paciente es muy bueno, con una sobrevida del 80 al 100% a los 10 años. Característicamente son células que contienen fibras de Rosenthal, como lo vemos en la micrografía, similar a las que se ven en la enfermedad de Alexander. El astrocitoma pilocítico, estas fibras de Rosenthal que están señaladas con las flechas, son lesiones con un nódulo captante de material de contraste, tiene un tratamiento de tipo quirúrgico y tiene un muy buen pronóstico. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el astrocitoma pilocítico corresponde al grado 1, es una neoplasia más frecuente en niños, con una incidencia máxima en la segunda década de la vida, entre 10 a 12 años es el pico de incidencia mayor. Es un crecimiento circunscrito y lento, de preferencia por el nervio óptico. El diencéfalo, el tronco cerebral y el cerebelo pueden estar afectados y corresponde a la neurofibromatosis tipo 1. Aquí vemos la lesión en el hemisferio cerebeloso. El astrocitoma, yo creo que nos vamos a quedar aquí en el slide 42, ya llegó el tiempo que tengo que darle al otro grupo. Continuaré mañana posterior a la exposición de ustedes y terminaré el próximo lunes continuando con el programa, ¿no? Entonces, le voy a tomar lista. Por efecto de tiempo y que tengo que ya empezar clase, hoy les voy a dar por entendido que todos están y que les voy a poner la asistencia a todos. El único que quiero estar seguro, Solórzano, Suárez, Guillermo, Eduardo. Bueno, él. Ok, bien. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día viernes. Cuídense mucho, tengan las precauciones de siempre, usando la mascarilla, lavándose constantemente las manos, la distancia prudencial de 2 metros. Saben muy bien que hay una nueva genotipo el Delta, y que hay que tener mucha precaución porque es altamente contagioso. Cuidándose ustedes, están cuidando también de la vida de sus familiares, de su familia, y pues naturalmente van a tener un acento epidemiológico preventivo muy adecuado. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día viernes, Dios mediante. Hasta pronto. Chao, gracias. Cuídense. Muchas gracias, de igual manera. Hasta luego.